Esta es la segunda parte de este magua. Si no te has visto la primera parte, te recomiendo que lo hagas. Continuamos con Shadowwood y Gran Serpiente, a quien también le dice señor Imogi, en el laboratorio. Ella cuelga una llamada y le dice que Goblin falló y que irá ella, pero él le dice que no, que irá él, porque han pasado miles de años desde que estuvo en la Tierra, pero en ese momento están sintiendo una ansiedad sin precedentes y que su corazón late con fuerza. En un cambio de escena vemos al prota y al tigre llegar a la isla de la Flor Blanca. El prota le dice al tigre que ya no hay ningún humano viviendo ahí y si no pueden volver, porque vivió su infancia ahí hasta los 7 años, pero no recuerda nada. Y el tigre le dice también que es su ciudad natal antes de adentrarse en ella. En el camino, el prota dice que no le parece familiar y siente que se olvidó de algo. Él reconoce un camino por el que su mamá lo llevaba y donde solía jugar con sus amigos. De pronto ve que la casa donde vivía está quemada y el tigre se da cuenta que el nivel de destrucción no es obra de un ser humano, sino de un forastero. Él le pregunta al prota por su madre y el prota le cuenta que era una chamán respetada en la isla y que no había nadie que no la conociera, hasta que el recuerdo de su muerte se desbloquea en su cabeza. En eso el tigre detecta a un forastero que los vigila y tras hablar con él pregunta quién es. El hombre le dice que lo averigüe y comienzan a pelear, hasta que este cae derribado por sus heridas, pero de repente invoca unos tótems del suelo que golpean al tigre. El tigre vuelve a atacar al hombre, pero este invoca tantos tótems que lo acaba derribando, mientras dice que siempre lo da todo contra sus rivales. En eso el prota descubre que el hombre se llama Totem y este se enfada porque pensó que sería obvio, así que el prota le pregunta si los conoce a él y a su madre, a lo que Totem responde que sí, que el prota hace tiempo que no se ven y que lo lleva esperando mucho tiempo. Totem los lleva a su casa y le muestra el altar de su madre, mientras le dice que la salude. El prota le cura sus heridas mientras Totem dice en su mente que está aliviado de verlo a salvo, porque no podía dar un solo paso fuera de la isla. El prota le pregunta entonces cómo murió su madre y Totem le pregunta qué es lo que recuerda, a lo que el prota contesta que una noche de tormenta un rayo golpeó a su casa y a un hombre que veía todo, así que Totem comienza a contarle. Vemos un flashback en el que Totem deseaba enfrentar al señor Imogi, quien apuntaba a convertirse en dragón para proteger a la madre del prota, pero ella no lo dejó porque no tenía la fuerza suficiente para ganar y debía proteger al protagonista. Vemos el momento en el que prota recibe el collar del tigre de niño y en el presente Totem le dice que el señor Imogi es el enemigo de su madre. En un cambio de escena vemos a Mijo perseguir al matón serpiente y preguntarle sobre la ubicación del tigre. En el techo de un edificio vemos a Mijo contarle el mito de la tribu oso y la tribu tigre a la oficial de policía y agrega que la versión que conocen los humanos no es del todo cierta porque les ocultaron la verdad. Le cuenta que el tigre lideró la guerra entre tribus pero que desapareció hacia el final y por ello los osos ganaron y que es ese tigre al que están buscando. Mijo supone que la secta lo liberó con intenciones de usarlo y como no hay garantía de que sea bueno, dice que lo matará si se pone del lado de la secta. En un cambio de escena vemos al tigre entrenar con un maniquí de oso mientras el prota lo observa y Totem le echa un balde de agua para que se concentre en su propio entrenamiento. Él le dice que su poder especial no le sirve de nada si no lo perfecciona y por eso debe entrenar. Luego vemos al tigre y al protagonista entrenar con Totem el primer día, luego una semana y 2 semanas hasta que se completa un mes. El prota se encuentra meditando para controlar sus habilidades, mientras dice que debe mantener la calma para hacerlo, cuando el recuerdo de la muerte de su madre aparece en su mente y pierde el control. Totem intenta someterlo, pero el prota se libera y los ataca con fuerza monstruosa. Totem dice que el forastero que absorbió se está apoderando de él y que lo hará por completo si este no despierta. También le cuenta sobre la habilidad del protagonista de absorber a los forasteros, que es la técnica secreta de la diosa de la tribu oso, de la que el prota es el único descendiente. Dentro de su mente, el prota habla con su madre, quien le dice que no tiene otra opción más que mirarlo enfrentarse a su destino, y el prota logra liberarse de su frenesí. Vemos al tigre y a Totem dormir en su casa y una asesina aparece para matar al tigre, pero cuando está por ejecutarlo su compañero llega y rompe la pared, lo que despierta a ambos, y el tigre les dice que los hará pagar por despertarlo de su dulce sueño. Luego vemos al prota entrenar afuera y preguntarse si todo lo que está pasando es porque es el linaje de los osos, cuando también es atacado por un grupo de 3 asesinos, quienes le preguntan por qué trabaja tan duro y que pondrán a prueba sus habilidades, mientras el prota entiende que son peligrosos y debería evitarlos. En la casa de los 4 combatientes comienza la pelea en la que Totem pelea contra el hombre y tigre contra la mujer. El tigre ataca a la asesina, pero esta se cura con sus poderes de regeneración y le dice que son un grupo de asesinos bajo el mando de esa persona, y el tigre deduce que tratan de distraerlo para secuestrar al protagonista. Afuera, este se ve superado por la rapidez y agilidad de uno de los asesinos, quien es detenido por su compañero, quien hace relevo con él porque quiere enfrentarse al prota con sus poderes de manos de cuchilla, pero el prota aprovecha y usa sus poderes para que el de los cuchillos mate al velocista. El prota absorbe el poder del muerto y lo utiliza contra el de los cuchillos, a quien comienza a vencer. Los 2 asesinos que quedan entienden por qué Imogi
está buscando al prota al presenciar su poder, y el de los cuchillos lo ataca de nuevo mientras dice que lo hará pedazos. En casa de Toten la batalla continúa y la asesina se da cuenta que están superados, porque no esperaba que Toten fuera un forastero, solo esperaba pelear con el tigre, así que usa sus poderes para mejorar a su compañero y volverlo aún más fuerte. El prota toma la delantera en la batalla, pero después de unos golpes se da cuenta de que su cuerpo humano no resiste el poder del forastero y se hinca en el piso agotado. El asesino de cuchillos aprovecha esto y hiere al prota en sus brazos y su espalda, para luego atarlo con sus cadenas y someterlo con intención de matarlo, pero el tercer asesino lo detiene diciendo que no puede matar al protagonista y se da cuenta que el de los cuchillos va a traicionarlos, quien lo confirma contestando que ser demasiado inteligente es su único defecto. En casa, Tigre y Toten terminan la pelea noqueando al grandulón y cortándole el cuello a la asesina. El asesino de cuchillos ataca a su compañero, quien tiene una habilidad que los anula porque no puede sentir su daño. A pesar de esto, el de los cuchillos lo enfrenta, pero el asesino bestia lo derriba de un golpe y parece derrotarlo, cuando de repente siente que no puede moverse y el de los cuchillos revela que lo envenenó con un veneno especial. Este se arrodilla junto al chico diciendo que le cortará los tendones y que es su nuevo compañero a partir de ahora. En eso aparece una mano detrás del de los cuchillos y este grita mientras vemos sangre chorreando. En casa, Tigre y Toten se preguntan dónde está el protagonista y dicen que tienen que encontrarlo, cuando ven que los asesinos son absorbidos a distancia por él, lo cual Toten encuentra increíble que pase a tanta distancia y se pregunta cuán grande es el potencial del protagonista antes de seguir el rastro. Afuera, vemos al asesino bestia transformado, quien le revela a su compañero que el veneno no afecta a su cuerpo porque él es un forastero diferente. Luego el asesino bestia toma de la cabeza al de los cuchillos y la aplasta diciendo que los que lo han visto así han muerto. En eso ve que el prota despierta y absorbe al de los cuchillos de inmediato, junto con los poderes de los otros asesinos en casa Toten. Con sus nuevos poderes, el prota se recupera y se fortalece, por lo que comienzan a pelear. Tigre y Toten van en camino, pero dicen que deben apresurarse porque la situación puede ser muy inestable dependiendo del forastero al que absorba el prota. De regreso a la pelea, vemos al protagonista derribado en el piso y la bestia que le dice que fue un buen intento para un humano, porque aunque no le hicieran daño, consiguió darle un golpe y le dice que hay diferencia entre sus habilidades, por lo que debe rendirse e ir con él, ya que Imogi lo está esperando. El prota enfurece al escuchar el nombre y darse cuenta que todo fue planeado por él, así que ataca al asesino bestia desatando todos sus poderes, hasta que le clava un kunai en el pecho, lo derriba de un golpe y golpea el kunai hasta que este lo atraviesa y lo mata. En eso llegan Tigre y Toten, quienes ven la escena, cuando de pronto vemos por los ojos del prota que acaba de absorber a la bestia. En un cambio de escena vemos al goblin descansar en su casa mientras recuerda que el prota lo dejó ir para proteger a su familia. En eso aparece Imogi, quien se presenta y le pregunta dónde están el prota y el tigre, a lo que responde que no sabe, pues lo perdió durante la pelea y no pudo perseguirlos por sus lesiones. Imogi entonces le pregunta qué es lo que trama al reunir a tantos forasteros. Goblin dice que no trama nada, que solo son almas perdidas en mente y cuerpo, e Imogi contesta que se le deben asignar habilidades acordes a su influencia y papel en el mundo, y que se los llevará a todos, por lo que ordena a sus hombres que comiencen a sacarlos de sus casas. Goblin pide que se detengan, que son su familia, e Imogi dice que no les hará daño, porque serán llevados a un lugar seguro donde les darán tratamiento especial. Goblin se enfurece y ataca a Imogi, que no deja que Shadowgwad intervenga, porque dice que le servirá como calentamiento, y esquiva sin problemas a Goblin, mientras se cuenta que sabe dónde está el protagonista, y pregunta si Goblin lo protegerá por lealtad. Goblin llama a su bate y ataca con él a Imogi, pero este lo detiene fácilmente, diciendo que sobreestimó el potencial de Goblin, que con ese poder no puede enfrentarse al tigre, y luego lo electrocuta. Los pobladores gritan indignados e intentan defenderlo. Goblin les grita que se detengan y huyan, pero Imogi los convierte en cenizas y le dice a Goblin que todos sus sujetos de prueba fueron quemados y que es su culpa por haberlo obligado a hacerlo, lo que lo enfurece y le hace revelar su forma verdadera, ya que juró jamás perder a un miembro de su familia de nuevo, mientras Imogi le dice que nunca tuvo familia porque todos son forasteros. En un flashback vemos al Goblin en el año 1898, mientras sus amigos le preguntan qué deben hacer con el botín que robaron, y él les dice que lo repartirán entre ellos y las personas del pueblo, porque el mundo se siente suyo cuando comparte cosas. Vemos a Goblin y su banda festejar con un festín, y ellos le preguntan qué harán ahora que regalaron el arroz, a lo que él responde que no se preocupen, que solo deben robar a más sucios nobles. Ahí cuenta que era el famoso líder de unos bandidos que robaban a los ricos, y que en esa época encontró también el amor y todo iba bien, hasta que llegó el día en que los perdió a todos durante el ataque de un ejército extranjero. Él intentó salvarlos abriéndoles el paso, pero antes de morir uno de sus amigos le dijo que él huyera, y vio a su amada herida justo cuando bombardearon de nuevo. Goblin la hizo aferrarse a su espalda y masacró a los que tuvo enfrente para escapar y salvar a su amada, que le dijo que no podía mover las piernas, y aparece un hombre misterioso que pareciera ser quien lideró al ejército extranjero
extranjero. Luego vemos a Goblin caminando con su amada en la nieve y unos aviones modernos sobrevolar sus cabezas. Vemos que ella ya es una anciana, quien le pregunta por qué ella envejece mientras él no, y entendemos que han pasado décadas. Ella le dice que debe ser un dios que proteja a las personas y que desde que lo conoció ella ya tuvo una buena vida. Entonces Goblin se da cuenta que ella muere y dice que juró nunca perder a otro miembro de su familia, mientras Imogi lo electrocuta y lo derrota. Imogi le dice a Shatterword que se lo llevarán y luego le ordena que queme todo el pueblo. Vemos a Miho espiar a Totem mientras baila y escucha música, quien le dice al oficial que cree que es el tigre, pero Totem los descubre. En un cambio de escena vemos al Dr. Huatao inspeccionando al Goblin en su laboratorio y le da sedantes para que no se salga de control. Luego el doctor presiona a Shatterword para que ya le lleve al prota porque está impaciente, y ella le dice que Imogi se asegurará de eso, y el doctor se disculpa diciendo que tendrá muchas cosas que hacer una vez tenga al protagonista en sus manos. De vuelta en la isla, Totem ataca a Miho porque cree que es otro asesino de la secta demoníaca, pero este consigue esquivarlo fácilmente. Miho intenta razonar con él, pero Totem no lo escucha diciendo que no tiene por qué hablar con el enemigo, por lo que se harta y usa sus poderes de fuego para derribarlo, mientras le dice que no es el momento de pelear. En eso llegan el prota y el tigre, quien está por atacar a Miho porque Totem le dice que es un enemigo, pero Miho menciona a la secta demoníaca y los convence de hablar. Él dice que muchos forasteros han sido reportados como desaparecidos y que muchos de ellos eran sus amigos, así que los está buscando, que hay gente tratando de apoderarse del país y del mundo. Les cuenta que la secta simula ser corporaciones ordinarias o de crimen organizado, con un solo forastero que actúa como su líder, y dice que todo es por las ambiciones de Imogi. El grupo entra en la casa del Totem y Miho les cuenta que probablemente considera al tigre el último obstáculo para alcanzar su meta, pues es la única presencia que teme y por eso quiere la habilidad del protagonista para poder vencer al tigre, pues así se convertirá en una presencia a la que nadie podría acercarse. El prota dice que peleará aunque muera y Totem se da cuenta que cambió desde su pelea y ahora tiene más determinación. Sin embargo, Totem le contesta que no puede permitirlo porque ha visto a Imogi antes y sabe que es más poderoso que ellos. En eso sienten que algo se acerca y una horda de zombies aparece para atacarlos, la cual es repelida por Miho y Tigre. También aparece Shatterword, quien le dice a Miho que esta vez pelearán hasta que no puedan levantarse. Miho pregunta si fue sola y ahí aparece Imogi, quien les dice que no y que les trajo un regalo. Entonces se les revela que los zombies son los amigos desaparecidos de Miho. Él se intenta comunicar con ellos pero no lo escuchan, y cuando uno de estos se le acerca, Imogi le explota la cabeza. El grupo comienza a pelear con la horda de zombies mientras Imogi los ve. Mientras el prota pelea, Imogi dice que esa es la solución que estaba buscando. En eso el prota se da cuenta que no puede absorber a ninguno de los forasteros que mueren. Y vemos un pequeño flashback en el que el Dr. Huatao les puso medidas de seguridad a los zombies para que no fueran absorbidos por el prota. En eso, Imogi llama al matón serpiente, quien ataca al protagonista y le dice que tiene cuentas pendientes con él, aunque no lo matará, y lo entregará a Imogi, pero de repente Imogi lo incinera con sus rayos y de su cadáver sale un veneno que inmoviliza al protagonista. Totem y Tigre se dan cuenta de que está en peligro, y así es como acaba la segunda parte de este magua. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra héroe en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.